Vamos a resolver el ejercicio número 1. Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función para x sub 0 igual a 1/2. Bien, en este caso nos dan una función. Vamos a escribir la función. F de x es igual seno de 2x menos 1 por el logaritmo natural de 2x más 10. En el punto x sub 0 igual 1/2. En el examen les puede aparecer de esta forma o les puede mencionar en forma de texto. En el Axisa, 1/2. Recuerden que este es Axisa. Bien, como nos piden hallar la ecuación de la recta tangente, vamos a tener que encontrar M y B. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Recuerden que en algunos ejercicios puede ocurrir que únicamente se les pida hallar la pendiente. Siempre lean bien, ¿sí? Porque probablemente si nosotros te damos una función compleja, lo más probable es que únicamente se te pida calcular la pendiente, ¿sí? Pero bueno, en este caso nos piden hallar la ecuación de la recta tangente. Vamos a calcular primero la pendiente. Nosotros sabemos que la pendiente es la derivada de esta función. Entonces, en primer lugar, derivas esta función. Vamos a derivar. La gran pregunta es, ¿derivada por tabla? ¿O tengo que utilizar regla de la suma, regla de la resta, del producto, del cociente o regla de la cadena? Observemos primero si estamos frente a un monomio. En este caso no estamos frente a un monomio, estamos frente a un binomio, porque tenemos acá una suma. La suma, la resta, bueno, si tenemos suma o resta es porque no estamos en un monomio. Bien, en este caso estamos en un binomio. Entonces, como acá tenemos una suma, tenemos que utilizar primero la regla de la suma. No se confundan con este producto, ¿sí? Nada que ver. En derivadas, quien manda es la suma o la resta. Bien, entonces vamos a derivar todo esto. Lo voy a hacer paso por paso para recordar el tema de derivadas. La derivada del primero más la derivada del segundo. Estoy utilizando la regla de la suma. Ustedes obviamente lo pueden hacer de forma directa, ¿sí? Yo estoy que lo hago paso por paso, por si alguno por ahí no recuerda muy bien derivadas. O probablemente esté repasando recién los temas. Bien, entonces, primero utilizas la regla de la suma. F' es igual. Ahora te concentras en este primer paréntesis. Tenemos un producto. Siempre hay que ver si existe alguna operación. Si bien es cierto, todo esto es un monomio, pero tenés un producto. Entonces, tenés que utilizar la regla del producto. ¿Qué nos dice la regla del producto? Lo siguiente. Esto es igual. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Y qué ocurre con la derivada de 10? La derivada de 10 es 0. Recuerden, la derivada de cualquier número siempre es 0, derivada por tabla.
Continuamos. F' es igual. Ahora nos ubicamos acá. La derivada de seno de 2x menos 1. Nosotros no tenemos acá derivada por tabla. Lo que tenemos es una derivada por regla de la cadena. ¿Y cómo sé que es regla de la cadena? Porque el argumento es distinto a x. Cuando el argumento es distinto a x, bueno, estás frente a una derivada por regla de la cadena. Entonces, vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de cadena? Esto es igual a la derivada del argumento, ¿sí? Por el coseno de 2x menos 1. Recuerden, la derivada de seno es coseno, ¿sí? El argumento queda tal cual. Pero a todo este resultado lo multiplicas por la derivada del argumento. Recuerden que estamos en regla de la cadena, ¿sí? Tengan esa fórmula a mano para que me entiendan perfectamente todo esto. Por el logaritmo natural de 2x. Más seno de 2x menos 1 por la derivada del logaritmo natural de 2x. Acá nuevamente nosotros estamos frente a una derivada por regla de la cadena. Porque el argumento es distinto a x. Como el argumento es distinto a x, entonces utilizas la regla de la cadena. Esto es lo siguiente. Derivada del argumento dividido por el argumento. F' de x es igual. Nos concentramos acá. Tenemos una resta. Nuevamente tenemos un binomio. Utilizas la regla de la resta. Es la derivada de 2x, 2. La derivada de una constante siempre es 0. 2 menos 0, 2. 2 por el coseno de 2x menos 1 por el logaritmo natural de 2x. Más la derivada de 2x es 2. ¿Sí? Derivada por tabla. Dividido por 2x. Por el seno de 2x menos 1. Acá lo que he hecho es ubicar toda esta división adelante del seno, ¿sí? Esa es la costumbre que se tiene. Siempre la función trigonométrica o logarítmicas, dejarlo en la parte derecha, mira. Y lo que son polinomios o fracciones, lo ubicas adelante. Esa es la costumbre que se tiene. Acá nosotros podemos simplificar este 2 con este 2. Y nos va a resultar lo siguiente. F' de x es igual. Como resultado final, 2 por el coseno de 2x menos 1 multiplicado por el logaritmo natural de 2x más el seno, acá me olvidé de 1 sobre x, ¿sí? 1 sobre x, si no se observan me avisan, 1 sobre x por el seno de 2x menos 1. Bien, si por ahí ustedes observan o no están de acuerdo en algún cálculo o en alguna fórmula, me avisan, porque yo también me puedo confundir a estas alturas. Estar haciendo cálculos constantemente durante todo el día, bueno, como que a veces uno tiende a confundirse. Cualquier observación me avisa si no están de acuerdo en algo. Bien. Entonces, hemos calculado la derivada. Consulta, ¿sí o sí hay que poner el 1 sobre x? Sí, sí, porque es un resultado. Y si querés, lo podés ubicar adelante, o si no, lo dejas acá. Pero si lo dejas acá, como que no tiene una muy buena expresión, porque da la sensación que está multiplicando al argumento. Pero ese resultado 1 sobre x, si querés, lo puedes ubicar acá, pero lo conveniente es ubicarlo acá. ¿Sí? De nada. Bien, entonces, recordemos un poco. Esta es la derivada. Es otra función.
pero nosotros sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en un punto dado. Entonces, ahora como te doy el valor de la abscisa, lo reemplazas y de esa forma encontrás la pendiente, porque la pendiente es un valor numérico, no es una función. Solo que este es de forma genérica, porque tenemos que saber sobre qué punto estamos trabajando, porque en cada punto son distintas rectas tangentes, no es la misma. Entonces ahora vamos a reemplazar. Tenemos otra consulta. Profe, la derivada del logaritmo natural 2x no es 1 sobre 2x. Muy buena consulta, Manuela. Sé por dónde vas. Bien. Acá quiero hacer una aclaración, ¿sí? No sé cómo lo trabajaron con Vivi, pero les voy a aclarar lo siguiente. Cuando ustedes tengan el logaritmo natural de x y desean calcular la derivada, esta es una derivada por, ojo que estoy haciendo una observación, ¿sí? No estoy continuando todavía con el ejercicio. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, es una derivada por tabla. Ahora, ¿qué ocurre si vos tenés el logaritmo natural de u? U es, para mí, cualquier expresión matemática incluida la x. O sea, esta x lo podés ver como una u, si querés. No hay problema. Entonces, ¿cómo les he enseñado a ustedes? Esto es igual la derivada de u sobre u. Pero probablemente con Vivi o en algunas fórmulas de internet, es decir, en algunas páginas, también lo encontrás de esta forma, 1 sobre u por u'. Lo que ocurre es que yo tengo la costumbre de realizar la multiplicación de forma directa. Pero esto es lo que mayormente aparece en el internet o en los libros. Pero si no me equivoco, yo les pasé de esta forma, ¿sí? Es lo mismo. Probablemente con Vivi lo vieron de esta forma, probablemente. O en vez de una U, una X, es lo mismo, ¿sí? Por ahí quizás se confunden porque ella en regla de la cadena como, y en tabla utiliza siempre la X, la misma, si no me equivoco. No sé, por ahí si me corrigen, pero me parece que utiliza lo mismo. Pero en mi caso, para poder diferenciar correctamente si estoy en tabla o en cadena, si estoy en tabla es X únicamente, X, y si es cadena es U, porque U es cualquier expresión matemática, incluida la X, ¿sí? Ahora, por ejemplo, voy a calcular el logaritmo natural que estamos viendo ahora, lo que está preguntando su compañera, la derivada del logaritmo natural de 2x, mira, puedes utilizar esto, muy parecido a esto, es 1 dividido por el argumento, eso es correcto. Pero esto lo multiplicas por la derivada del argumento. ¿Sí? Entonces, para que ustedes no se confundan con las fórmulas que les ha dado Vivi, lo pueden ver como que siempre es una U. ¿Sí? Porque mira, voy a tomar como ejemplo este logaritmo natural y lo voy a resolver, pero con esta fórmula, que es cadena. Lo que pasa es que cadena involucra a tabla. Voy a seguir esta fórmula, ¿sí? U es X. 1 sobre X multiplicado por U, en este caso por la derivada de X. Pero ¿cuánto vale la derivada de X? Nosotros sabemos que la derivada de X siempre vale 1. Mira, ¿cuánto nos resultó? Lo mismo. Lo que pasa es que esta es una forma más directa. Entonces, por ahí, mi consejo es lo siguiente. Si hasta ahora ustedes están un poco confundidos, lo que pueden hacer es lo siguiente, quedarse con las fórmulas que yo les he dado, que siempre les aparece una U. Si te querés olvidar de las derivadas por tabla, olvídate de esas derivadas por tabla. Te quedas con la derivada, con la fórmula que aparece una U, ¿sí? Con lo que yo les he dado. Estoy más que todo, estoy dirigiendo a aquellos que por ahí probablemente no le entendieron muy bien a Vivi, porque ustedes tienen dos opciones. Si me entendieron a mí, bueno, perfecto. Quédense con ese método. Si se le entendieron a Vivi, bueno, quédense con ese método, como que es algo opcional, ¿sí? Entonces, los que deciden quedarse con la forma que yo he explicado, te puedes quedar con todas las fórmulas que aparece U,
Y esto involucra a las derivadas por tabla, como en este caso, mira. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben esta fórmula de regla de la cadena, U a la n. Si lo derivas, esto es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Esta misma fórmula lo podés aplicar en x, porque x solo es x a la 1. Creo que hasta ahí todos y todas están de acuerdo. Si esto lo derivas, mira lo que ocurre. Esto es tabla, sí, pero si lo quieres resolver como cadena, lo puedes resolver. Lo único que estás ocasionando es, digamos, que está demandando más tiempo, nada más. ¿Qué nos dice? Bajas el 1, escribís la misma base y el exponente le restas una unidad y luego multiplicas. Lo que ocurre que acá aparece un problema, ¿sí? Nuevamente la derivada de x. Te queda 1 menos 1, 0 por la derivada de x, pero sabemos que la derivada de x, como que acá involucra sí o sí a tabla en este caso, ¿sí? Voy a hacer una pequeña rectificación, solamente en x a la 1. Entonces acá te queda 1 y x a la 0 también te queda 1, ¿sí? X a la 0 nosotros sabemos que vale 1. 1 por 1, 1. La derivada de x es 1. Bien, a modo de conclusión, cuando ustedes tengan el logaritmo natural, si ustedes lo quieren trabajar de esa manera, 1 dividido por el argumento, pero a ese resultado lo multiplicas por la derivada del argumento siempre. Ahora sí, regresamos al ejercicio. F' se va a convertir en M al momento que nosotros siempre es, bueno, acá tenemos otra consulta, siempre es todo el argumento, ¿no? Sí, siempre todo el argumento. Bien, M es igual a F' evaluado en un medio. Cuando reemplazas, ojo que estamos volviendo al ejercicio del examen, cuando reemplazas x sub 0 en la derivada, este se convierte en la pendiente ahora, porque te va a dar como resultado final un valor numérico. Veamos cuánto me resultó. Esto es 2 por segundo, 2 coseno de 2x menos 1, coseno de 2 por, en este caso, x vale un medio, menos 1 por el logaritmo natural de 2 por un medio, más 1 dividido por un medio por el seno de 2 multiplicado por un medio menos 1. Lo único que estoy haciendo es reemplazar el valor de un medio en las x, ¿sí? Porque ese es el valor que nos dan. Siempre tenemos que darte un valor. Ahora vamos a calcular. Todo esto se convierte en pendiente. Esto es 2 por el coseno de... Acá no va a resultar 0, ¿sí? Por el logaritmo natural de 1 más 1 dividido por un medio, 2, ¿sí? Si tienen problema, pueden utilizar la técnica de la oreja o directamente ingresar valores a la calculadora. Les va a resultar el valor de 2 por el seno, ¿sí? Acá también nos va a resultar 0, porque 2 por un medio es 1 menos 1, 0. Ustedes cuando ingresen coseno de 0 o seno de 0 en la calculadora, recuerden que tiene que estar en radianes. En este caso, nosotros sabemos que coseno de 0 vale 1, pero el logaritmo natural de 1 es 0. Todo esto vale 0. Entonces, esta parte se va a cancelar. Más 2. Seno de 0 también vale 0. Entonces, todo esto 0 y 0. ¿Sí? No los estoy cancelando, ¿sí? Bueno, es la costumbre que tengo.
pero esto se convierte en 0 y 0. Entonces, la suma nos va a dar 0. ¿Qué significa que la pendiente sea igual a 0? Significa que la recta tangente es horizontal, es paralela al eje X. Ese es el significado. Entonces, ahora sí podés ir reemplazando o armando la recta tangente. Por ahora, la recta tangente es I igual mx más b, pero m es 0 por x más b. 0 por x, 0. Y es igual a b. Pero nosotros tenemos que encontrar este valor de b, ¿sí? Recuerden, para este tipo de ejercicio, vos necesitas un punto para poder encontrar la ordenada al origen. No siempre la pendiente va a ser 0, no siempre. ¿Sí? Este es un ejercicio un poco raro. Bien, entonces para encontrar el valor de la ordenada, ¿sí? Esta es la ordenada, necesitas un punto. ¿Y cómo encontrás ese punto o ese par ordenado? Reemplazás x sub 0 igual a un medio en la función original. Entonces vamos a reemplazar el valor de un medio. Si x sub 0 es igual a un medio, entonces, ¿qué valor toma la función? Evaluás en la función original. Esto es seno de 2 por un medio menos 1 por el logaritmo natural de 2 por un medio. Y a todo esto le sumas 10 unidades. Bien, entonces f evaluado en un medio es igual. Seno de, nos va a resultar nuevamente 0, si no me equivoco. Por el logaritmo natural, 2 por un medio es 1 más 10. Recordemos, el seno de 0 es 0 y el logaritmo natural de 1 también es 0. ¿Cuánto vale la función? Evaluado en un medio, 10. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto o el par ordenado es un medio, punto y coma 10. Este tipo de ejercicios es un poco mecánico. Recuerden que eso es lo que ocurre con las derivadas. Para este tipo de ejercicios siempre te vamos a dar un valor de abscisa. Esa abscisa lo reemplazas en la derivada, ¿sí? De esa manera encontrar la pendiente. Y luego lo reemplazas en la función original para encontrar el punto. Como que es mecánico todo esto, ¿sí? Entonces, una vez que vos tenés el punto, volvés a la recta que habías construido parcialmente. Es este que está acá. Igual a b. Y igual a b. Recuerde que el primer punto es x y el segundo es y. Entonces, y es 10 cuando x vale un medio, pero un medio, perdón, pero x desapareció. ¿Y por qué desapareció x? Porque la pendiente vale 0. Entonces, nos quedó que 10, perdón, nos quedó que b es igual a 10. Por lo tanto, ¿cuál es la recta tangente? La recta tangente es i igual a b, es decir, i igual a 10. Es una recta horizontal. La respuesta es la primera opción. Si llegaron a este resultado, perfecto. Y si no, espero hayan podido visualizar cuál fue su error, ¿sí? O lo que les faltó para poder concluir el ejercicio. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 2. Si les falta mucho, saquen una captura mejor. Igual todo esto queda grabado. Voy a resolver ahora el ejercicio número 2.
Nos dan la siguiente función en este ejercicio. F de x es igual a x más 2 multiplicado por e elevado a la 2x más 1. Dada f de x igual a x más 2 multiplicado por e elevado a la 2x más 1, hallar dominio, intervalo de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos de la función. Vamos a calcular primero el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función? En este caso son todos los reales. ¿Y por qué? En primer lugar, tenemos un producto. ¿Sí? ¿Qué ocurre con la primera función? ¿Qué función es? Es una función polinómica. ¿Sí? Ahora, observa la otra función. Es una función exponencial. ¿Cuál es el dominio de una función polinómica? Todos los reales. ¿Y cuál es el dominio de una función exponencial? También son todos los reales. Conclusión, todos los reales. Porque el dominio son todos los reales, perfecto. En ninguna de las dos funciones existe restricciones. Si en alguna de estas dos funciones existe restricciones, bueno, escribís como resultado la restricción. ¿A qué me refiero con la restricción? A lo siguiente. Por ejemplo, que yo tenga el producto de un polinomio por un logaritmo natural. Entonces, el polinomio son todos los reales, no hay ningún problema, pero del logaritmo natural, ¿cuál es el dominio? El argumento mayor a cero, ¿sí? Entonces, buscas el dominio de la función logarítmica y el dominio de la función logarítmica sería el dominio de la función en general, ¿sí? Vuelvo a repetir, si yo tengo acá un polinomio y una función logarítmica, estoy tomando como ejemplo una función logarítmica, entonces como acá no existen restricciones porque son todos los reales, te concentras en el logaritmo y encontrás el dominio de esa función logarítmica y el dominio de esa función logarítmica sería el dominio de toda esa función, ¿sí? Tenemos una consulta, mostraría la otra hoja, profe. Sí, sacarle una captura, así avanzamos. Bien, continuamos. Por esa razón, chicos, el dominio de toda esta función son todos los reales, ¿sí? Entonces, acá tenemos polinomio y función exponencial. Como en ambos casos el dominio son todos los reales, dominio de función final también son todos los reales. Ahora, como nos piden intervalos de crecimiento, cuando nos piden eso es porque se refiere a calcular, digamos, la derivada, ¿sí? Es una herramienta para calcular el intervalo donde decrece la función original. Entonces, calculas la derivada. Tenemos un producto. Si bien es cierto, es un monomio, pero tenemos un producto. Utilizas la regla del producto. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Este es el símbolo prima. F' de x es igual. La derivada de una suma, bueno, si tenemos una suma, vamos a utilizar la regla de la suma. Es la derivada del primero es 1. La derivada de x siempre es 1. Y la derivada de 2, bueno, la derivada de una constante siempre es 0. 1 más 0 es 1. 1 multiplicado por esta función nos queda la misma función. Como es un 1, no lo escribís. Más x más 2. Acá utilizás la regla de la cadena, es e a la u, es decir, e elevado a 2x más 1, por la derivada del exponente. Regla de la cadena. F' de x es igual e elevado a 2x más 1 más
La derivada de 2x más 1 es 2. Ese número 2 lo ubicas adelante, ¿sí? 2 por x más 2 por e elevado a 2x más 1. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igualar a 0 la derivada, ¿sí? Igualas a 0 la derivada. Pero antes de igualar a 0 la derivada, lo que ustedes tienen que hacer es llevarlo a su mínima expresión, siempre, ¿sí? Entonces, acá observemos que hay un factor que se repite en ambos términos, es e elevado a 2x más 1. Entonces, sacas factor común de e elevado a 2x más 1. En conclusión, en este tema, en este tipo de ejercicio, siempre vas a tratar de factorizar el resultado de la derivada, siempre, ¿sí? Si es posible, y si no es posible factorizarlo, bueno, lo trabajas tal cual. Pero en este caso, sí es posible factorizar. E elevado a 2x más 1 por 1 más 2 por x más 2. Sí, estoy sacando factor común. Espero que no tengan problema con esto a estas alturas. Y si no, tienen que practicar factorización. F' de x es igual e elevado a la 2x más 1 por 1 más 2x más 4. Bueno, esto nos va a dar como resultado final e elevado a 2x más 1 multiplicado por 2x más 5. Observen, tengo la mínima expresión. Nos queda menos de un minuto, así que voy a enviar un nuevo enlace Zoom. Mostraré la hoja, profe. Ah, la anterior. Ok, al regreso me haces acordar y te muestro las hojas